Florence Cassés, que a los 7 años de cárcel fue liberada en medio de presión del gobierno de Francia, y el mexicano Israel Vallarta, que aún sigue sin sentencia, encarcelado y sin que le digan si es culpable o inocente. ¿Qué reflexión tiene sobre estos 15 años y los datos más recientes que haya, Emanuel? Y lo que es importante y lo que me pareció, digamos, decisivo, no sé si decisivo, pero interesante por parte de Gobernación, yo creo que es la primera vez que una institución de gobierno primero reconoce la tortura a Israel Vallarta. Eso no es cualquier cosa, o sea, reconoce la tortura y dice, es aberrante, bueno, no dice aberrante, pero es inconcebible que un procesado pase 15 años en prisión preventiva, además por un caso que se origina en un montaje y además donde esta persona desde el principio es víctima de tortura, ¿no? Entonces, no, a mí me parece importante que por fin lo reconozca una institución de gobierno. Ya habíamos escuchado a Olga Sánchez Cordero decir en declaraciones mediáticas que ella opinaba que la banda de los Zodiaco no existía. Bueno, son declaraciones mediáticas, ¿no? Pero yo creo que el juez no puede estar indiferente al recibir este análisis de la secretaria de Gobernación, pero es evidente que sigue habiendo, no sé si una red de corrupción y de protección a las autoridades de entonces, a Genaro García Luna, a Luis Cárdenas Palomino, para que no se revele, o a Felipe Calderón, para que principalmente, de hecho, para que no se revele la amplitud de lo que fue ese montaje, ¿no? Porque no fue en el gobierno de Calderón, pero sí lo principal del montaje fue en el gobierno de Calderón, en el sentido de que siguieron deteniendo a varios miembros de la familia Vallarta, haciendo creer que existía esa banda de los Zodiaco, ¿no? La fabricación de la banda de los Zodiaco se origina en el sexenio de Vicente Fox, pero sigue, o sea, digamos, las principales acciones de manipulación y fabricación de culpables se dieron en el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, bueno, ahí estamos, en ese momento también está, obviamente, el tema de que, pues, ¿cómo ver estos 15 años? Pues yo creo que lo que hay que ver también es la propia implicación de Israel Vallarta en esa, no voy a decir dilación de la justicia, pero ¿qué alternativa le quedaba cuando liberaron a su expareja por ser francesa finalmente, por la presión de su gobierno? Sí, cierto, pasó por la Suprema Corte, se reconocieron las violaciones a sus derechos, etcétera. Él era consciente de que no podía transitar su caso por la misma vía. Él se hundió en la obsesión de que tenía que demostrar su inocencia. Tenía que demostrar su inocencia porque no solo implicaba su suerte, implicaba la suerte de toda su familia, también implicaba que él tenía que demostrar que esta banda no existía. Sabía que Florence Cassés era, digamos, su caso era criticado porque se decía que había sido liberada por violaciones, por meras formalidades, por violaciones a sus derechos. Él no imaginaba salir así. Él quería demostrar su inocencia a los ojos de la sociedad, que la sociedad supiera exactamente cuál fue la magnitud de este montaje. No fue solamente un montaje televisivo, una grabación que no reflejó exactamente las cosas como eran, va mucho más allá de eso, ¿no? O sea, se fabricó una banda, se torturaron muchas personas, todos los miembros de la familia Vallarta fueron torturados, fueron acusados con aleccionamiento de testigos, de supuestas víctimas, usando y abusando de testigos protegidos, o sea, todas estas prácticas que ya conocemos de la época del gobierno de Felipe Calderón, ¿no? Claro. Entonces, también está la implicación de Israel Vallarta en ese retraso, en donde él, pues durante 15 años estuvo como tratando de reunir todas las pruebas de su inocencia, aunque realmente el expediente tampoco no es que contenga pruebas de su culpabilidad. Entonces no sé por qué él se obstina en buscar pruebas de su inocencia, porque pruebas de su culpabilidad no hay. Entonces, claro. Emanuel Stills, sobre el escenario están las figuras específicas de Genaro García Luna, de Israel Vallarta, de Florence Cassés, incluso del conductor de televisión Carlos Loret de Mola, pero hay otras figuras que no han sido suficientemente expuestas al análisis público, como es el caso del señor Eduardo Margolis, especialista en asuntos
de seguridad, de inteligencia, de protección física de personas de alto nivel económico y relacionado particularmente con la comunidad judía en México. ¿Cuál fue el papel de Eduardo Margolis? Es cierto, él está como en la sombra de este caso, sin Uh-huh. embargo, aparece desde el principio. ¿En qué sentido? En el sentido de que Israel Vallarta explica cuando tiene la posibilidad por fin de ampliar su declaración, porque la primera declaración del 9 de diciembre no es su declaración, es una confesión de un supuesto secuestrador que le atribuyen a Israel Vallarta porque a él le hacen firmar hojas en blanco, ¿no? Uh-huh. Entonces, y luego le obligan a participar en el montaje, nuevamente bajo tortura, ¿no? Prometiéndole de que van a liberar a Florence Cassé, que es lo que le importaba a él en ese momento. Pero cuando puede ampliar su declaración, él dice que mientras lo torturaban, uh, apoyándose en insultos, bueno, que no voy a citar, pero le están pasando el mensaje de que él se metió con un personaje muy importante y de que esto es una represalia en su contra y de que se va a caer, o sea, de que va a ir a la cárcel, él va a ir a la cárcel, no se va a salvar de esto. Y empiezan a amenazarlo con detener a su familia, con atentar contra su familia si él no participa en el montaje y no acepta la suerte que le reservan, ¿no? Entonces, y él inmediatamente Israel Vallarta relaciona esto del personaje importante con este personaje de Eduardo Margolis, con quien tuvo un conflicto pocos meses antes, ¿no? Eduardo Margolis es un empresario de Polanco, un empresario bastante poderoso, que a su vez tiene efectivamente un grupo de resolución de secuestros, donde él ayuda a resolver secuestros, a rescatar víctimas, actuando en muchas ocasiones al límite de la ley o, digamos, más allá de la ley Uh-huh. para resolver los casos. Todo eso en complicidad siempre con sus amigos Luis Cárdenas Palomino y Genaro García Luna. En fin, son cómplices tanto en la resolución de secuestros como también en la fabricación de bandas o acomodando o vengándose de algunos personajes o bueno, digamos que ellos a su modo hacen un poco lo que quieren Uh-huh. con el tema de secuestro en ese entonces, ¿no? Utilizando testigos protegidos, acusando a quien no, etc. O fabricando víctimas también. Eduardo Margolis es el socio eso es importante, de Sebastián Cassé, el hermano de Florence Cassé, en un negocio de comercialización de aparatos para fines estéticos, ¿no? Depilación láser, ese Uh-huh. tipo de tratamientos estéticos. Entonces Sebastián Cassé tiene una relación, digamos, profesional con este señor, se pelean, tienen un conflicto por dinero que acaba en los tribunales, pero en fin, se acusan mutuamente de deberse dinero y Eduardo Margolis amenaza a Sebastián Cassé, Eduardo Margolis apoyándose siempre en sus relaciones con personajes poderosos del círculo de García Luna, amenaza a Sebastián Cassé con devolverle el dinero o si no va a secuestrar a su familia, ¿no? A partir Uh-huh. de ahí la discusión sube de tono y como Israel Vallarta es amigo de Sebastián Cassé, novio de su hermana, él quiere intervenir en ese conflicto y hace una visita a Eduardo Margolis, no le amenaza, pero le dice que deje en paz le advierte que deje en paz a su amigo Sebastián Cassé. Aparentemente esa discusión llega a las manos, ¿no? O sea, les lleva a un enfrentamiento físico donde Eduardo Margolis, personaje muy vengativo, conocido por su carácter muy vengativo, en la comunidad judía de Polanco, ¿no? Hay algunos videos en internet donde la propia comunidad judía hay testimonios de personajes que explican que Eduardo Margolis es un personaje que les ayuda mucho, pero tiene mal carácter y es muy vengativo. Uh-huh. Entonces Eduardo Margolis le promete a Israel Vallarta vengarse de esto. Entonces la detención la pide como un favor a García Luna, a Cárdenas Palomino, la pide Eduardo Margolis. Yo creo que él no desea que ese montaje televisivo, lo que él quiere es capturar a Israel Vallarta, castigarlo, acusarlo de secuestro, capturar a Florence Cassé, utilizar a la pareja para
digamos, conseguir el dinero que quiere recuperar por parte de Sebastián Caset. Yo creo que quiere utilizar esa detención como una herramienta para presionar a Sebastián Caset, ¿no? Para su ex socio, que supuestamente le debe dinero, aunque el otro dice lo contrario. En fin, es un caso personal que deriva en un montaje mediático, porque una vez que Luis Carnas Palomino descubre a los detenidos, o no sé exactamente cómo es la cronología del 8 de diciembre de 2005, el caso es que Luis Carnas Palomino decide implicarlos en un montaje mediático y exhibirlos en televisión como secuestradores. Ahí el caso sale un poco de las manos de Eduardo Margolis, pero él sí está involucrado en lo que es la detención en sí, ¿no? O sea, pedir favor a sus amigos de que detengan a estas personas de quien se quiere vengar. Pues bueno, pues un sistema de justicia, entre comillas, salvaje y bárbaro, que es capaz de ceder a presiones, de prestarse a arreglos de este tipo, y finalmente 15 años sin sentencia de Israel Vallarta Cisneros.